Vamos a venir al Evangelio de Lucas, por favor. Lucas capítulo 3, vamos a arrancar en el versículo 21. Para las personas que nos están visitando y que se han integrado recientemente a la iglesia o hoy por primera vez, hace 15 días predicábamos sobre el capítulo 3 también, pero los primeros versículos, es decir, del 1 al 20, y estudiábamos un poco con respecto a la vida de Juan el Bautista. De pronto usted no lo conoce, pero Juan el Bautista fue un profeta que fue llamado de parte del Señor para preparar el camino, dice la palabra. Este hombre fue puesto de parte de Dios, era un primo de Jesús, y él básicamente estuvo tiempo antes de que Jesús arrancara con su ministerio. Este hombre tenía la tarea, la asignación de parte de Dios de predicarle a Israel, de predicarle a la nación de Israel con respecto a la venida, a la presentación de este hombre espectacular, Jesucristo, que venía a la tierra para transformarla y para traer un cambio rotundo. Tanto así que la historia hoy se conoce como antes de Cristo y después de Cristo. Jesús verdaderamente vino a transformarlo todo. Y cuando llegamos a los evangelios, la idea que nos transmite con respecto a él es una bastante amplia. Y Lucas no es la excepción. De hecho, Lucas es uno de los autores en la escritura que nos transmite una visibilidad bastante amplia con respecto a la obra de Jesús y también al alcance de su ministerio. No solamente porque Lucas escribió el Evangelio de Lucas, sino también el Tratado de los Hechos. Entonces, nos deja ver cómo fue el desarrollo del ministerio de Jesús, cuáles fueron las características y después cómo se desarrolló ese ministerio también ya en la iglesia emergente, la iglesia de los Hechos. El capítulo que vamos a ver el día de hoy básicamente nos muestra un poco con respecto al bautismo de Jesús para después darle foco ya de lleno y en pleno a la genealogía del mismo. Así que vamos a arrancar en el versículo 21, como decíamos, leo de la Reina Valera contemporánea, por si usted quiere seguir la lectura exactamente, si no, no hay problema, cualquier versión que esté utilizando. Lucas capítulo 3, versículo 21 dice de la siguiente manera: un día en que todo el pueblo estaba siendo bautizado, también fue bautizado Jesús. Y mientras Jesús oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Entonces vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí para después continuar con la otra sección del día de hoy. Como decíamos antes, aquí estamos viendo el escenario en el cual nos dice la palabra del Señor que Jesús se desplaza para ir a ser bautizado. Jesús residía antes de comenzar su ministerio en la región de Nazaret. Jesús básicamente emprende una travesía de aproximadamente 85 kilómetros para llegar hasta el lugar donde Juan el Bautista estaba bautizando. Y como decíamos antes, Juan el Bautista era un primo de Jesús. Su madre Elizabeth y María pues claramente se conocían, habían tenido y desarrollado una relación espiritual, una relación muy interesante. Y Jesús va a donde está Juan el Bautista y nos dice que Juan tiene reacciones cuando lo mira a él. Una de ellas la podemos ver claramente en el Evangelio de Mateo. Aquí pongo un texto colateral para que podamos ampliar la visibilidad de las cosas. Mateo capítulo 3, versículo 13, lo leo para ustedes, no hace falta que lo busquen. Y nos muestra cómo responde Juan. Dice lo siguiente: Jesús fue de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió: por ahora déjalo así, porque conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan aceptó. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua, y los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Muy bien, aquí estamos viendo un escenario bien interesante, y es que si bien el Señor Jesús nos enseña la palabra que vivió una vida sin pecado, Jesús tenía que cumplir con ciertas cosas, muchas, que Dios había establecido para su vida.
Podemos ver en la vida de Jesús que el hecho de que Él caminara sin pecado también tenía una relación con que Él era un hombre obediente y cumplía todo lo que Dios le había establecido. Juan tenía muy claro que si había alguien en la tierra que no necesitaba el bautismo, que Él estaba en ese momento implementando, que era el bautismo de arrepentimiento, esa persona era su primo Jesús. Sin embargo, Jesús también sabía que Él tenía que cumplir con toda la justicia de la ley, que Dios había hablado respecto a su vida. Y podemos ver aquí por lo menos 4 aspectos con respecto a cómo Jesús fue obediente y cómo nos dibuja esto, una manera en la cual nosotros también como cristianos debemos ir respondiendo al Evangelio y a lo que Dios nos ha marcado. Lo primero que Jesús hace, aunque fue el Hijo de Dios, fue el bautismo. Jesús se desplaza para obtener el bautismo del agua. Algo que, como decíamos antes, pareciera innecesario, pero Él tenía que hacerlo. Dice que debía cumplir con este orden. Y nótese lo que acontece en el momento que Jesús obedece a esto. Lo que ocurre inmediatamente es que dice que el Espíritu Santo aparece sobre Él. Esta es la segunda parte o el segundo aspecto relacionado a estos inicios del ministerio de Jesús. Y dice que el Espíritu Santo lo miran como una paloma que aparece, no necesariamente fue que apareció un pajarito ahí volando, dice que como una paloma lo pudieron ver y que se posa sobre Él. Y en ese momento Jesús comienza una actividad en su ministerio totalmente diferente. Él comienza con el respaldo de Dios y vemos cómo ese respaldo se muestra, no solamente en el sentido de que también aparece el Espíritu de Dios, sino que dice que Dios mismo habla sobre Jesús en este momento. Y dice que se escucha una voz del cielo que le dice: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios confirma la asignación de Jesús. Y tenemos que recordar acá, a la hora de leer esto, que el que lo escribió fue Lucas. Y pensar qué era lo que Lucas quería transmitirnos, o el Espíritu Santo a través de Lucas a la hora de transcribir todo este tratado. Una de las ideas importantes que Lucas le da bastante foco en todo el Evangelio es el centro que Jesús tiene para la vida del creyente y al exterior también. ¿Y por qué me refiero al exterior? Porque Lucas escribe para una audiencia tanto judía como gentil. Lucas, el destinatario al cual él envía este tratado de Lucas Hechos, se llama Teófilo, que es un hombre que entendemos no pertenecía a la comunidad israelita. Y como tal, al no pertenecer a la misma, pues tenía muchas dudas con respecto a quién era este Jesús y cuál es el rol de él. Aquí entonces podemos ver muy claramente cómo la identidad de Jesús comienza a delimitarse y a mostrarse como el Hijo de Dios. Y esto para nosotros tiene una importancia porque estamos viviendo tiempos en los cuales esa misma identidad de Jesús está bajo ataque, está siendo cuestionada su credibilidad, su identidad. Usted va a escuchar diferentes opiniones, algunas abiertas, francas y de frente, otras tal vez más sutiles, en las cuales se le puede decir, dependiendo del tipo de filosofía o religión a la cual usted se exponga, que Jesús de pronto era como un maestro iluminado. En ningún momento se le va a negar que Jesús existió y la historicidad de Cristo en la tierra, o de Jesús más bien, pero se le presenta como uno más de un grupo de iluminados. Todas las posturas de la nueva era tienen que ver con esto, es decir, que Jesús solamente fue uno más al cual Dios le habló. Y como cristianos nosotros tenemos que cuidarnos en este sentido, porque estamos viviendo tiempos en los cuales se nos habla de tolerancia, de inclusión, y hay personas que pueden percibir el Evangelio como algo de pronto egocentrista, egoísta, pensar que tiene la verdad exclusiva, y lo cierto del caso es que sí, la verdad, el camino, la luz es Cristo. Y todos los otros que están allá no lo son. El único que murió y resucitó es Jesús. Y nosotros tenemos que tener esto presente. El autor de los Hebreos nos enseña, aún dentro de la palabra, cómo Cristo es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Abraham, superior al sacerdocio levita, a todo. Cristo es el centro, es el eje, es el catalizador, es el que propulsa, es el que salva, es el que transforma nuestra historia. Y ese es el tema del mensaje del día de hoy. Cristo cambia nuestra historia. Y usted va a aprender cómo el Señor sobrescribe lo que fue una vez nuestra vida, cómo Él transforma lo que nosotros somos.
Podemos escuchar también, por ejemplo, de los mormones. Ellos hablan que Cristo, por su obediencia, él alcanzó un nivel superlativo de inteligencia y que nosotros deberíamos estar más o menos como al mismo nivel de él, si se siguen todas las reglas del libro de Smith y todo eso, pero eso es una falsa doctrina. La palabra de Dios nos dice que Cristo es Rey de reyes y Señor de señores, y que Él estaba antes de la creación, creando con Dios las cosas. Cuando escuchamos hablar de que Él es el Hijo de Dios, lo es el primogénito de la creación, pero Él es superior a todos los demás. Lo mismo los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que Jesús solamente es el primer hijo de Jesús y que sí, vivió una vida perfecta, pero que su muerte no justifica pecados. Y nosotros sabemos que el mismo Jesús, cuando estaba en la tierra, cuando interactuó con muchas personas, la frase que él utilizaba hasta para sanar muchas veces era: tus pecados te son perdonados. Él tiene el poder para perdonar pecados. Y esa fue una de las disputas que en un momento tuvo con los fariseos y saduceos. La autoridad de Cristo para perdonar la tiene. Jesús tiene el poder para perdonar tus pecados. No importa lo que hayas hecho en el pasado, Él tiene el poder para redimirte. Y eso es importante que lo tengamos presente por nosotros, pero también por las personas que nos rodean. Gente que usted sabe que hoy necesita del Señor y que usted lo puede ver y dice: yo no invierto pero ni un 5 en esta persona. Pero el Señor invirtió su vida, la sangre de su Hijo, y Él puede y quiere transformar al hombre. Amén. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Entonces, habiendo dicho lo anterior, podemos ver la siguiente parte de este texto que nos habla muy claramente con respecto al linaje de Jesús, a la genealogía de Jesucristo. Y cuando hablamos de la prueba histórica de quién es Cristo en la tierra, hay algo bien interesante. Las genealogías son de las secciones menos predicadas y de las menos comprendidas también. Debo decir que es una de las secciones favoritas de la Biblia, pero para las embarazadas cristianas sobre todo. Cuando están buscando nombres para niño o para niña, las genealogías son, bueno, se encuentra uno de todo. Hay nombres bonitos y hay nombres un poco confusos, tipo trabalenguas, pero es una de las secciones más visitadas. Las genealogías para obtener un nombre, pero no tanto así para estudiarlas. Sin embargo, las genealogías tienen una importancia y tienen un lugar el cual nosotros tenemos que conocer. Una de las razones por las cuales tenemos que estudiar las genealogías es porque la palabra de Dios dice que toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir al hombre de Dios en justicia, para que sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, al saber esto, tenemos que entender pues que Dios mismo le importa la historia. Aquí nos transmite claramente pues cuál es la trayectoria de Jesús, cómo es que Jesús viene a la tierra, y nos dejan también entender que la Biblia es más que un libro de pensamientos bonitos, edificantes. La Biblia en realidad también es un libro de historia y nos enseña a pensar nuestra fe. ¿Por qué yo creo en lo que creo? ¿De dónde viene mi creencia? A veces crecimos en hogares tal vez un poco religiosos, aún dentro de la cristiandad. Tal vez usted también creció en una iglesia, en una casa cristiana. Pero no se nos enseña a pensar nuestra fe. ¿Por qué yo creo en lo que creo? Simplemente se da por sentado. Pero es importante que nosotros entendamos cuál es el origen de lo que creemos. Porque no solamente es sabio, sino también que la fe se coloca sobre un argumento. Es decir, yo no puedo creer en lo que yo quiera. Yo no puedo simplemente formularme mi capricho de la vida y caminar por él. La palabra de Dios establece un camino. Nos habla que está el camino de Dios y el camino del hombre. Y en la medida que usted conoce ese camino, lo que hay a cada tramo, a cada kilómetro, usted va a poder responder, acelerar, frenar, doblar en los lugares donde tiene que hacerlo y entonces ser asertivo con su vida para el Señor. Nosotros debemos conocer cuál es la historia de nuestra fe. Nos muestran las genealogías algo bien interesante, y es que Dios interactuó e interactúa con personas reales. A veces cuando estamos fuera del Evangelio tenemos esta noción de que la gente que camina cerca de Dios son como santulones, como gente un poco rara, que tal vez no tiene un gusto por la vida y por el mundo y por la sociedad, y que por eso simplemente se abstraen de todo esto y viven para Dios. Eso es una gran mentira del diablo. Porque en realidad
la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros estamos en esta tierra es para cumplir con un propósito que Dios mismo estableció. Y que dice la palabra que nosotros, cuando buscamos y nos deleitamos en Él, Él cumple los deseos de nuestro corazón. Y podemos ver que Dios trató con personas reales y sigue tratando. Y esas personas con las cuales Dios quiere tratar, lo vamos a ver aquí dentro de unos minutos, son gente como usted y como yo. Gente que tiene una situación o tiene otra, pero que se dejan tratar por Dios. Dios trata con gente imperfecta. Dios trata con gente que no dice, es que yo ya básicamente estoy como a un nivel casi sin pecado. O personas que tal vez se consideran tan, no sé, tan perfectas, tan sabios en su propia opinión. Dios no trata con ese tipo de gente, porque dice la palabra que Él al altivo lo tiene de lado, pero que al humilde dice que Él lo atiende. Y la humildad no tiene que ver con que usted se vista con cosas sencillas o que usted viva una vida tal vez un poco low profile, bajo perfil. La humildad tiene que ver con que usted tenga el concepto correcto de quién usted es en Dios. Entonces Dios trata con gente imperfecta, Dios trata con gente real. Y eso nos lo enseñan las genealogías. Y otra cosa que podemos ver es cómo confirman la profecía. ¿Sabe usted que hay promesas en la palabra del Señor que se anunciaron siglos antes, aún con respecto a Jesús, y ellas se han cumplido con un margen de precisión milimétrico? Eso está en la palabra. Y las genealogías es parte de lo que nos permite a nosotros entenderlo y verlo. Por eso es importante estudiarlas. Pero entrando un poquito más en el tema, hay algo que de pronto usted se ha percatado y que es importante que lo presentemos por si tal vez no lo había visto. Y es que cuando vemos la genealogía de Jesús en el Evangelio de Lucas, pues nos va a mostrar una serie de nombres de personas que están en su ascendencia, pero cuando revisamos la genealogía desde la perspectiva de otros evangelios, puntualmente el Evangelio de Mateo, usted va a notar discrepancias, es decir, va a encontrarse unos nombres aquí que no están listados acá. Y eso muchas veces se ha despertado en personas tal vez un poquito desconocedoras de la palabra del Señor, preguntas, ataques con respecto a la palabra, la veracidad histórica que tiene, la precisión y si será real. Y son verdaderamente, son dudas que de pronto podrían tener un lugar, pero que son totalmente falsas. La razón por la cual existe esa discrepancia entre la genealogía en el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo, pues tiene que ver con que Lucas, primero que todo, se basa en el linaje materno y Mateo lo hace en el linaje paterno. Entonces, es como que tengamos a Jesús acá, tenemos a José y a María y vamos a tener una serie de personas en su ascendencia, ¿verdad? Un árbol genealógico, el cual pues claramente va a variar, pero ambos hacen algo en común, que es que ellos van a mencionar los personajes claves, y como usted puede ver aquí en la presentación, los pusimos en negrita y con highlight para que se pudiese observar. Hay personajes claves y Lucas también se va a cuidar en mencionar cosas para esa audiencia no israelita que se preguntaba quién era este Jesús. Algo que dice Lucas bien interesante lo vemos en el versículo 21. Dice, leamos desde el 23, dice, cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía unos 30 años. Según se creía, era hijo de José. Nótese la aclaración que hace aquí y después de ahí usted no va a ver que él haga ninguna otra aclaración con respecto a ningún otro personaje en su ascendencia. Él dice de José, según se creía. ¿A qué se refiere? A lo que usted de pronto ya conoce, y es que Jesús, él fue engendrado por el Espíritu Santo, que dice que se posó sobre María y que ella concibió del Espíritu. Entonces, aunque José y María tenían eso muy claro, para la gente que estaba alrededor de ellos no era así. Y para las personas a las cuales Lucas escribe, tampoco necesariamente, porque nosotros hoy pues tenemos que entender que ya estamos en una era madura del cristianismo. Conocemos su historia, sus exponentes, quiénes fueron, pero aquellas personas que estaban allá era algo totalmente nuevo. Y él se los estaba transmitiendo, les estaba mostrando la historia de su fe, quién es esta persona Jesús y cómo él cambia la historia del hombre.
Lucas entonces, otra cosa que hace es que él lleva la genealogía hasta los inicios, él la lleva hasta Adán. Mateo se detiene en Abraham. Entonces, pues claramente hay más personajes en la lista de Lucas que en la lista de Mateo. Y además la lista no es exhaustiva, es decir, si nos ponemos a contar y sumar años en promedio hasta los inicios de las edades, a partir de la genealogía de Lucas, no va a sumar todos los años que corresponden, sino que ellos fueron selectivamente escogiendo personajes que tenían que mostrarse para que nosotros viésemos el mensaje que él quería transmitir. ¿Cuáles personajes claves nos va a transmitir Lucas en esta genealogía? Bueno, podemos ver, por ejemplo, en el versículo 31 a David. Dice que el hijo de Isaí. ¿Por qué menciona en este momento a David? Pues porque David, básicamente, el Señor le había hecho una promesa que de su descendencia él colocaría al Mesías. Entonces, él claramente lo coloca de una manera estratégica para mostrarnos esto. Por otro lado, también nos va a hablar de Abraham. ¿Y por qué menciona a Abraham? Nuevamente por el pacto que Dios había establecido. Un pacto piramidal en el cual estaba Abraham, la ley levítica, el pacto que Dios hizo con David. ¿Y cuál fue el pacto que el Señor había hecho con Abraham? Pues le había dicho que en su descendencia, que él iba a dar un descendiente en el cual serían benditas todas las familias de la tierra. Y luego lo lleva hasta Adán para mostrarnos como una sombrilla general cómo Cristo viene a ser el postrer Adán, el que está por encima de toda la humanidad, el que lo envuelve todo, el que redime todo, el que transforma todas las cosas. Ese es Cristo. Lucas entonces nos va a mostrar las genealogías hasta Adán, mostrándonos cómo es el Mesías, el rey prometido, la cabeza de la raza humana. Y Pablo, el apóstol Pablo, a la hora de hablarnos sobre este tema, en Romanos capítulo 4, versículo 11, nos habla cómo nosotros venimos ahora a ser hijos de Dios. ¿Nosotros nacemos hijos de Dios? No, eso es falso. La palabra de Dios dice que aquellos que creen en Dios les ha dado el potestad de hacerse hijos de Dios. La palabra de Dios nos enseña que hay hijos de Dios y que hay hijos hasta del diablo. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos convertimos en hijos de Dios? Romanos capítulo 4 versículo 11 dice: entonces Abraham fue circuncidado como señal, como sello de la justicia por la fe que tuvo antes de ser circuncidado. De esa manera, Abraham es padre de todos los creyentes que no están circuncidados, es decir, la comunidad internacional, a fin de que también a ellos la fe se les tome en cuenta como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de estar circuncidados, siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, podemos ver que de la descendencia de Abraham, en esos dos ramales, el ramal israelita y la descendencia gentil o la comunidad internacional, para ambos el pacto de Dios se había establecido, para que a través de la fe en el Hijo de Dios, entonces usted y yo pudiésemos tener salvación. Que dicho sea de paso, es lo más importante que un ser humano debe anhelar y buscar en esta tierra, la salvación en Cristo Jesús. Aún la palabra de Dios dice: esforzaos en vuestra salvación. ¿Cuánto te esfuerzas tú en tu salvación? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios diariamente, semanalmente? ¿Le dedicas calidad de tiempo a Dios? Hay que invertir en lo que uno ama, hay que invertir en lo que es valioso, hay que invertir en lo que es prioritario, hay que invertir en la presencia de Dios. Amén. Pero, ¿qué nos quiere decir Cristo con todo esto? ¿Cuál es? Empecemos ya a ver la aplicación de este mensaje, porque si toda la palabra es útil para enseñar y para redarguir y para instruir al hombre de Dios en justicia, entonces, ¿qué nos quiere transmitir Dios con esto? Número uno, que Dios cambia nuestra historia, decíamos antes. ¿Y cómo es que Dios cambia nuestra historia? Si usted se percata en este linaje de Jesús, en esta genealogía, en su ascendencia, usted se va a encontrar con que muchas de las personas que hay en ese listado no eran necesariamente una comunidad de angelitos, no era gente exactamente súper buena. Usted se va a encontrar de todo, como en nuestras familias, como en nuestras casas, como en nuestras comunidades. Toda familia tiene sus ovejitas negras por ahí. A veces unas maduran más rápido que otras. A veces tenemos ovejitas de 80 kilos, bebés de 80 kilos que están por ahí, que todavía no han madurado.
Porque la madurez no es algo que ocurre accidentalmente, sino que la madurez es una decisión. Yo decido madurar, decido buscar la verdad, no lo que yo creo, me enseñaron que es verdad, no lo que es la verdad. Y en la medida que yo me expongo a ella, entonces ella responde también y me enseña y me transforma. Todos nosotros tenemos ovejitas en la familia, ovejitas tal vez blancas, otras cafecitas, otras negritas. Pero sabe, Dios transforma nuestra historia. Y no solamente la tuya, Él quiere transformar la de tu familia y la de tu descendencia también. Abraham, por ejemplo, Abraham era un gran idólatra, nos enseña la palabra de Dios. Venía de la comunidad de Ur de los Caldeos, su padre también era un gran idólatra. Jacob era un gran tramposo. Judá, uno de los patriarcas de las 12 tribus, fue un hombre adúltero. David fue una persona que asesinó y también fue un hombre adúltero. En la genealogía de Mateo la vemos, Rahab, una prostituta en la genealogía del maestro. Sí, hermano, así como lo escucha. Gente con defectos y virtudes, gente con fallas, gente con una piernita con la cual cojea, gente con situaciones, gente imperfecta, gente que necesita del Señor. ¿Sabe? Dios no necesita gente perfecta. Dios no necesita personas que digan, vea, es que mis credenciales, es que mis títulos, mis maestrías, es que esto y lo otro. Vea, todo eso para Dios es polvo, hermanos. Porque Él es el dueño de todo. A Él nada lo impresiona. Pero lo que Dios le atrae es un corazón humilde, un corazón que reconozca, un corazón temeroso de su presencia. Eso es lo que usted y yo tenemos que buscar, tener en nosotros, un corazón que le busque. Algo bien maravilloso que vemos acá con respecto a esto de cómo Dios cambia nuestra historia es que Dios no encubre las faltas de sus hijos. Usted se percata que en la Biblia no diga que David pecó y que de pronto Dios se mantuvo callado y no pasó nada. No, Dios no encubre las faltas de sus hijos, Él las muestra acá. Y déjeme hacerle una pregunta, ¿por qué nos escandalizamos nosotros cuando escuchamos faltas de nuestros hermanos? Del mundo no tiene nada de qué asombrarse. Cuando usted ve el mundo pecar y la gente dice, uy, qué barbaridad, qué desenfreno, es el mundo, es gente que no conoce del Señor. Tenemos que tener misericordia de ellos, orar por ellos, porque la palabra de Dios dice que Satanás cegó sus ojos para que el evangelio de Cristo no les resplandezca. Es decir, hay vendajes espirituales en sus ojos que les impiden a ellos ver la verdad. Y somos usted y yo, esa es la noticia, los que tenemos que orar por ellos, ir a donde ellos están y exponerles la verdad. Con amor, con educación, con respeto. Pero nosotros tenemos que hacerlo. Pero es la gente del mundo. ¿Qué con la gente de la iglesia? ¿Cuántas veces de nuestros hermanos, de nuestros familiares, cuando cometen un error, cuando fallan, nos escandalizamos y tomamos una posición casi de jueces, justicieros, nos volvemos como la Liga de la Justicia y se nos olvida que sí es cierto, no debemos dejar pasar el pecado, pero que nuestra parte con los hermanos que fallan es de apoyarlos y restaurarlos. Gálatas capítulo 6, versículo 1 nos dice lo siguiente: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. Debemos entender al pecador, amarlo y mostrarle el camino. Y cuando un creyente falla, nosotros que somos espirituales, ayudarle con un espíritu de humildad. Y dice que teniendo cuidado por nosotros mismos. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que el que esté firme, mire que no caiga. Porque mientras estemos en esta humanidad, lamentablemente con esta parte caída de nosotros, vamos a tener que luchar constantemente, revestirnos de la armadura para poder vencer al diablo, vencernos a nosotros mismos y poder entonces caminar en victoria espiritualmente hablando. Tenemos que hacerlo y hay un riesgo de tropezar, hay un riesgo de cometer un error. Entonces, una actitud deseable en el cristiano hoy en día para con sus hermanos en el espíritu o sus hermanos de familia también es que seamos misericordiosos por amor a Dios, que seamos humildes, que si mi esposa, mi cónyuge está fallando en algo o su esposo, entonces yo también
tenga una actitud de restauración hacia esa persona y lo mire cuando falla 1, 2, 3, 4, 700 veces, 70 veces 7, que lo mire o que la mire cuando está fallando y recuerde por un momento cómo me trató Jesús a mí. ¿Cuántas veces tropecé? Yo no sé usted, pero yo me tropecé 450.600 veces. Yo fallé, yo soy un gran pecador. Y solo por la misericordia de Dios hoy puedo caminar en santidad. Solamente por eso. Pero también sé lo que es querer ser libre de un pecado y no poder. Cuando hay ataduras espirituales, cuando hay demonios que están trabajando en la vida de una persona y le tienen atado a un pecado. También sé lo que es eso y también conozco el poder de Dios que liberta. Y he visto a Dios sanar, libertar gente de pecados. Recuerdo una ocasión un hombre que estuvo atado a pornografía la mayor parte de su vida. Y este hombre vino para ser libertado y Dios hizo una liberación espectacular en la vida de ese hombre. Y años después me lo topé y él me dijo, nunca más volví a caer en esto. La gloria es para el Señor. Hay que hacer un esfuerzo también. Pero lo que le quiero decir es que hay diferentes etapas de crecimiento entre la misma cristiandad, entre el cuerpo de Cristo. Hay personas que tienen diferentes estaturas espirituales. Vamos todos caminando y los que son espirituales o si usted se considera espiritual, la expectativa no es que nos volvamos en simplemente personas que señalen, sino que tengamos una actitud de restauración, que estemos allá. ¿Sabe cómo se refiere Dios a nosotros? Hablando de la iglesia. Yo le voy a decir cómo. En Isaías 58, leo para usted desde el versículo 8, dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá el Señor. Clamarás, y Él dirá: heme aquí. Si quitares, oiga la condición, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. ¿Tiene usted tinieblas en algún área? ¿En su salud, en sus finanzas, en su caminar, donde necesite la luz del Señor? Y continúa. Y tu oscuridad será como el mediodía. ¡Qué maravilla! Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Sabe cómo se refiere Dios a nosotros? Como restauradores. Como gente que ha conocido a Dios, que pasó por donde asustan, que pasó, que sufrió, que estuvo con el Señor, que cayó y que Dios lo levantó y que lo llenó de su presencia y que usted hoy clama y Dios responde. ¿Para qué? ¿Para que entonces yo viva la vida en solitario? No, para que tú te acuerdes de dónde Dios te sacó, te levantó y puedas ayudar a otras personas también. El Señor te llama a ser un restaurador de generaciones. Yo te hago una pregunta a ti. ¿Eres restaurador o el exterminador? ¿Sí? ¿Restaurador o destructor? ¿Cómo es tu palabra? ¿Cómo piensas tú de tu hermano? No, es que vea, hermano, mi hijo o mi hija o esa persona es esto, esto, esto y esto. Lo descartamos, lo desechamos totalmente. ¿Acaso se nos olvida que la sangre de Cristo tiene poder y que Él cambia nuestra historia? Cristo sobrescribe nuestra historia, hermanos. Y lo podemos ver en esta genealogía claramente, cómo hay un cúmulo de gente altamente pecaminosa, pero que cada uno de ellos también conoció el poder de Dios y cómo Dios restaura. Podemos ver a un Abraham, de ser un hombre idólatra, transformarse, ser cambiado en el padre de la fe. Podemos ver a un Jacob que era un tramposo, a ser un hombre que pasó y tuvo que pagar por su error muchos años, a venir a ser un hombre próspero, íntegro. Podemos ver a un David que fue un adúltero, que fue un asesino, a ser ahora un rey conforme al corazón de Dios. Dios transforma.
Así que si usted tiene a alguien en su radar, en su alcance, que hoy está sufriendo con el pecado, que tal vez hoy no camina como tiene que caminar, que tal vez conoció del Señor pero está apartado y no está viviendo de la manera que corresponde, la palabra de Dios para ti hoy es que Él te ha llamado a ser un restaurador de portillos, un restaurador de calzadas, una persona que transforma las generaciones, no a que le hagas coros al diablo viendo la humanidad y las partes débiles de esta persona y su desnudez y poniéndote en acuerdo con el diablo. Lo contrario, más bien tengo que ponerme en acuerdo con Dios, con el cielo, para que se establezca su reino acá. Y no pasa de la noche a la mañana, no. Dios trabaja fino. Él trabaja despacio, Él va haciendo lo que tiene que hacer en nosotros. Recuerdo un caso, un testimonio de una pastora que hace unos días escuché, una pastora en Guatemala, unos pastores, pero esta señora lo contaba, cómo ellos en un momento adoptaron, tenían como en la iglesia una parte donde tenían adopción y adoptaron un niño, que este niño, su madre era alcohólica, era una mujer de la calle y ella pues a los 6 meses entregó el niño en esta iglesia. Y el niño venía con un problema en su cerebro. Dice que tenía entre sus 2 hemisferios una ligera separación. Y esto causó, lo descubrieron después, que el niño conforme fue creciendo, pues era autista. Dice que ella lo descubrió, a los 6 meses llegó, pero comenzó a darse cuenta que él pues no le observaba los ojos directamente y que comenzó a desarrollar tics y ciertas actitudes repetitivas y a repetir sonidos. Y no hablaba. El único sonido que hacía era el de una película de Disney que le gustaba mucho, que le gusta mucho. Y dice que ella, pues, el niño creció con ellos y ellos, pues, lo llevaron a hacer sus exámenes, le diagnosticaron autismo y fue una situación, pues, bien complicada. Pero comenta cómo, en una ocasión, dice que ellos tenían este niño y tenían otros y él en ocasiones se ponía muy violento y hacía mucho ruido. Y les incomodaban las cosas que tenían que hacer o tal vez era un poco difícil manejarlo. Y dice que ese era un día de esos, que ella estaba limpiando varias cosas que otros niños habían pues hecho, regueros, cosas normales. Y este niño comenzó a hacer ruidos y ya tenía horas haciendo eso. Y dice que en un momento el Espíritu de Dios le habla y le dice, toma autoridad y háblale a ese espíritu de autismo. Y dice que ella le habló al espíritu de autismo y le dijo que lo soltara. Y dice que en ese momento el niño paró de hacer lo que estaba haciendo, se quedó totalmente quieto. Y dice que ella pudo ver que hubo un respaldo de Dios en lo que acababa de hacer. Pero pasó tiempo, pasaron los días y dice que ella siguió orando y declarando la palabra de Dios sobre la vida de este niño. Dice que un día ella estaba lavando unos platos. Cuando se dio cuenta el niño llegó, se paró a la par de ella y comenzó a hablar fluido, perfecto. Dice que estaba tan absorta en lo que estaba experimentando que ni siquiera le respondió para ver y dejarlo terminar la idea. Y terminó de hablar y se fue corriendo a jugar nuevamente. Y dice que con el paso del tiempo, a partir de ahí comenzó a hablar. Ya tenía creo que cerca de 6 años. El niño comenzó a hablar y después dice que ella fue hablando sobre cada una de las actitudes que él tenía. Tenía una fijación con el agua y jugaba horas con el agua. Y ella comenzó a decirle, Andrés, se llama Andrés, Andrés, ya no es necesario que juegues con el agua tantas horas. Andrés, ya no es necesario que te golpees la cabeza con la pared. Andrés, ya no es necesario que hagas esto. Y cada una de las cosas el niño las fue dejando. Y hoy por hoy es un hombre sano, tiene 18 años. Y es un hombre en el cual se ve el poder de Dios, la gloria de Dios. Es totalmente normal y tiene una memoria espectacular. La gloria es para el Señor, pero ¿qué es lo que le quiero mostrar aquí? Que Dios cambia nuestra historia. Él tiene el poder. Cristo tiene el poder, no ningún otro. No hay ningún nombre dado a los hombres sobre el cual haya salvación. No hay otro intermediario, no hay absolutamente nadie. El único que califica para esa función es el Señor. Yo no sé si usted tiene algún Andrés en su vida, si hay alguna situación que tal vez a usted le esté afectando hoy, pueda ser de salud, maldiciones, puede ser cualquier cosa. Dios busca gente que le crea para ver su poder manifestarse. ¿Sabe qué nos enseña Dios con esto? Podemos ver varias cosas. Podemos ver cómo el Señor, en la vida de Jesús, hay todo un modelo de caminar. Yo te hago una pregunta, ¿usted ya se bautizó?
bautizarse, decidirse a caminar con el Señor. Jesucristo lo hizo. Tal vez usted puede decir, bueno, pero no es necesario bautizarse para la salvación. No lo es, pero es un mandamiento y Cristo lo hizo. Es importante, si usted ha decidido caminar con el Señor, bautizarse. Otra cosa, recibir el Espíritu Santo. De pronto usted ha intentado muchas veces caminar agradando a Dios. Déjeme decirle que usted por sí solo no va a poder. El único que puede darnos a nosotros ese impulso, esa fuerza, esa lucidez para caminar con Dios es el Espíritu Santo. Es importante que dependamos del mismo para poder caminar como el Señor lo quiere. Y es a través del Espíritu de Dios que ese poder de Dios viene para restauración, viene para romper maldiciones. Aquí vemos a Jesús ser establecido, ¿sabe? Como un antes y como un después. Y eso es lo que Él viene a hacer a tu vida y a la mía, a transformarla, a romper las maldiciones que estaban en el viejo pacto sobre nosotros. Pero para que eso ocurra, alguien tiene que levantarse y decir: Jesús, yo te creo, yo creo en quien tú eres, yo sé que tú tienes el poder, Señor. Recuerdo el caso de una mujer también, un testimonio que esta señora, su familia, ellos tenían problemas del corazón. Y esta mujer dice que todos tenían el corazón agrandado y se morían muy tempranamente por temas de paros cardíacos y problemas de este índole. Y dice que ella a los 15 años le diagnosticaron que tenía el corazón agrandado. Y ella ya lo sabía y tomaba sus medicamentos y todos los cuidados relativos a este tema. Dice que a los 35 se volvió a hacer el examen y tenía el corazón agrandado. Ella conoció al Señor muy jovencita. Y dice que en una ocasión orando en fe, el Señor le llevó a orar por este tema. Dice que en las palabras de ella, de su oración, fue que Dios le diera un corazón nuevo. Y dice que ella pudo saber que Dios había respondido a esa oración. Es una mujer que hoy tiene más de 80 años, que ha predicado en Pakistán por todo lado y que Dios le ha usado en milagros de una manera espectacular. Y comenta cómo, como a los 65 años, fue a que le hicieran los exámenes de rigor de salud y el doctor le dijo: mire, su corazón es como el de una jovencita. Nunca he visto un corazón que trabaje tan bien. La gloria es para el Señor. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que el Evangelio es poder, hermano. El Evangelio no se trata de simplemente portarse bien, no fumo, no tomo, no bailo pegado. No. El Evangelio es más que eso. El Evangelio es poder de Dios. Y ese poder se manifiesta sobre las personas insistentes, persistentes, de fe, que no claudican en su caminar. Y que no buscan su justicia propia, que no se trata de lo que ellos hacen, sino que están totalmente enfocados en la obra de Cristo, en lo que el Señor hizo y en fe toman lo que el Señor ha hablado y viven para exaltar al Señor. Y eso es justamente lo que usted y yo tenemos que aspirar. No se trata simplemente de venir y que Dios te cumpla las promesas y te haga los milagros, el milagrito anual. No. No. Esto se trata de vivir para agradar al Señor. ¿Cómo sabe, pastor? Aquí mismo en el texto nos lo dice de una manera maravillosa. Dice que el Señor respondió sobre Jesús y le dijo: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sabe usted que Dios quiere que nosotros vivamos para exaltarlo con nuestra vida? Esa es la prioridad uno que usted tiene que tener, Dios. Vivir para exaltarlo a Él. Yo no sé usted, pero yo en otro tiempo vivía para complacer al mundo. Yo era esclavo de la vanidad, me gustaba ir al gimnasio, me gustaba todo lo que el mundo le gusta. Vivía básicamente para la agenda del mundo. Cuando estaba apartado del Señor, yo vivía apartado del Señor de los 13 a los 20 años. Y después de eso también, tal vez usted no estuvo atado a la vanidad o a ciertos pecados, pero hay gente que está atada a la opinión de otros. Hay gente que vive y se desvive por lo que otra persona piensa, por verse bien, pero no tanto por ellos, sino por los demás. ¿Por qué dirán los otros? Yo le quiero decir algo: no se puede vivir o agradar a dos señores a la vez. No se puede honrar a dos a la vez, porque se honra a uno y se desprecia al otro. Usted y yo debemos decidir para agradar y rendir cuentas únicamente a Dios. Y sabe que cuando eso pasa, la vida se vuelve más sencilla. Pero también cuando vivimos para agradar a Dios únicamente, y que en el ministerio y en todo lo que tú hagas, cuando ese es el foco,
Y eso es lo que dirige tu vida. También en algún momento te puedes volver un punto de críticas, de personas que tal vez un día unos lo van a percibir muy dulce, pero otros otro día te van a percibir muy duro. Otros tal vez te va a gustar el color de la camisa que usaste un día, a otros tal vez no le va a gustar. Pero lo importante en esto es que usted viva para agradar a Dios. Mire, Cristo vivió para agradar al Señor y cualquier cantidad de gente vivió en contra de Él, pero también a miles los marcó y sigue marcando. Y cuando usted y yo decidimos colocar nuestra vida delante de ese altar y decirle: Señor, ayúdame a vivir para exaltarte y para glorificar tu nombre, Dios responde esa oración. Y pueda que comience a hacer toda una transformación en tu vida, en tu hogar, en las series que miras en Netflix, en la conversación, en las palabras que usas. Pueda que Dios comience a hacer un montón de cambios. Y eso no quiere decir que usted se volvió un pandereta radical exagerado. No. Quiere decir que usted está viviendo por la verdad, por lo que la palabra enseña. Amén. Dios hace la transformación en nosotros. ¿Quién le da la gloria al Señor? Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo nos dijo en Gálatas capítulo 1, versículo 10, queda claro que mi intención no es ganar el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Yo te hago una pregunta hoy. ¿A quién quieres tú agradar? Hágase usted esa pregunta. ¿Para quién vive usted? ¿A quién quieres tú agradar? Si la respuesta es el Señor, yo le aseguro que va a haber una fuerza, un magnetismo que te va a atraer al propósito de Dios constantemente. Y cada vez que tu humanidad se quiere apartar y que el mundo te quiere seducir y que Satanás te quiere pintar un camino de rosas falso, el Espíritu de Dios te vuelve a traer con cuerdas de amor y te lleva hacia el Señor. Así como cada uno de estos hombres y mujeres en la genealogía de Jesús, gente imperfecta y con muchas fallas, el Señor intervino y les transformó. Lo mismo quiere hacer Dios contigo, con tu vida y con tus generaciones. Y sabe, lo último para ir finalizando con este mensaje que podemos ver acá es que a Dios le importa la familia. Sí, amén. A Dios le importan las familias. Y tenemos que ser agradecidos con Dios por esos familiares lindos, por esos familiares difíciles. Tenemos que agradecer a Dios por ellos y mantenerlos en oración. Por ese cónyuge, por ese hijo que tal vez hoy está en una posición equivocada, tenemos que orar por ellos. Tenemos que mantenernos en oración para que esas personas también puedan ver en nosotros quiénes somos. Más aún si son cristianos. Yo no sé usted, pero yo conocí al Señor a través de mi abuela. A los 6, 7 años de edad. Ella me presentó el evangelio y yo lo recibí. Y yo recuerdo que cuando yo estaba cansado, yo decía, qué cansado. Cuando yo estaba pequeño, yo decía, qué cansado mi abuela, que solo de Dios habla. Yo decía eso. Qué cansado, solo de eso saben hablar. Me cansaba, no me gustaba escucharlas. Pero esa insistencia, esa firmeza en Dios me mostró a un Dios real. No un Dios de domingo a domingo, de que peco y rezo empato y que vivo mi vida el mismo, sigo siendo el mismo. ¿Sabe? Si usted no cambia constantemente, algo está mal, muy mal. Porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos ir creciendo hasta la estatura del varón perfecto, que nuestro camino es como la senda de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que su gloria es perfecta. Si en tu vida no ves transformación, es el momento de que entonces busques al Señor, para que Él comience a transformarte de adentro hacia afuera. Y Él es el único que verdaderamente conoce, que verdaderamente sabe lo que hay aquí adentro de nosotros y que nos puede transformar. ¿Y cómo puede hacerlo el Señor? Porque Él tiene esa capacidad, porque Cristo fue 100% hombre, pero también es 100% Dios. Dice la palabra que Él fue tentado en todo. Así que si usted hoy está siendo tentado, si usted hoy está pasando una situación difícil, en su salud, en sus finanzas, en su matrimonio, con un hijo, con un familiar, con lo que sea. Si usted hoy está pasando a través de una prueba, de una tentación, usted califica para el auxilio del Señor. Usted es una persona que puede acercarse a Él
y decirle: Cristo, cambia mi historia, Señor, sobrescribe mi historia, lo que fue mi ascendencia, lo que fueron mis generaciones, transfórmalo, Señor, dale un giro a mi vida. Y el Señor responde porque responde, y lo hace a su tiempo, a su manera. Él comienza a intervenir, Él comienza a cambiar esa ruta sobre la cual en otro tiempo estuvimos, para mostrarnos el camino del Señor. Y leo para usted nuevamente el versículo de Isaías 58. ¿Cómo nace esa salvación? Dice: nacerá tu salvación como el alba, se dejará ver pronto, e irá delante tuyo su justicia, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Quién quiere que la gloria del Señor sea su retaguardia? Que Él esté siempre allí y que Él guíe nuestra vida. Cuando eso está en nuestro corazón, entonces verdaderamente Dios comienza a transformarlo todo. ¿Tiene usted alguna reserva para el Señor? De pronto usted ha escuchado de Dios y sabe que Dios está allí, pero tal vez hay áreas aquí en el corazón que tal vez no se las hemos cedido, no le hemos permitido al Señor ingresar. La voluntad de Dios es vivir para agradarlo en todo, que le demos complacencia a Dios, que Dios se sienta complacido con nuestro caminar. Y sabe que hay una promesa maravillosa, que yo y muchos hemos sido testigos de ella, y es la siguiente, está en el Salmo 37, versículo 4, dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando nosotros comenzamos de despreocuparnos de lo que escuchamos allá afuera, de vivir para agradar al mundo y a los demás, y en nuestro corazón se desarrolla la actitud de agradar al Señor por encima de todo, entonces usted se va a dar cuenta cómo Dios va colocando bendiciones en su camino. Lo que pasa es que a veces el ser humano quiere ver cosechas sin sembrar, y cuando hablo de siembras no me refiero a dinero, aunque también, porque la palabra de Dios nos enseña que Él bendice al dador alegre, pero me refiero a sembrar otras cosas, a sembrar tu vida, a sembrar en obediencia, a sembrar en santidad, a sembrar tiempo, a sembrar esfuerzo. Cuando lo hacemos, entonces vamos a ver esas cosechas de Dios sobre nosotros venir. Y lo lindo de esto es que no es solo para tu vida, sino también para tu familia, para tu casa y para tus generaciones. Amén. Así que en esta mañana vamos a orar. Yo le voy a invitar a que usted, si gusta, ponerse de pie o allí donde usted está sentadito, sentadita, a la luz de lo que hemos predicado en esta mañana. Oremos a nuestro Dios. De pronto usted necesita una intervención del cielo. De pronto necesitamos que Dios cambie nuestra historia. Tal vez usted dice: hasta el día de hoy yo he sido una persona así y no he podido cambiar. No, es que yo nací así. Es que a mí me educaron de esta manera y yo no puedo cambiar. Yo quiero decirle que eso es una mentira del diablo, porque aquel que recibe a Cristo vive en una continua transformación. Tal vez no lo sabías, tal vez no te enseñaron cómo hacerlo, pero tal vez en este día usted está escuchando del Señor aquí. Yo le invito a que lo reciba en fe y le pida al Espíritu Santo que haga una obra en su corazón de restauración, de regeneración, que cambie su historia. Sabe, muchas veces Dios le cambió el nombre a hombres y mujeres en la palabra. Y cuando Dios hacía eso, era porque estaba también dándole un cambio a su naturaleza. Así como lo hizo con Jacob, que pasó de ser un gran tramposo a un hombre íntegro y próspero. Así como lo hizo con la prostituta Rahab, que pasó de tener este oficio vil a ser una mujer que estaba en la genealogía del Señor y ser inserta en el pueblo de Dios. Dios sigue sobreescribiendo la historia de los hombres y las mujeres. Permítale al Espíritu de Dios hacerlo con usted también, para que entonces sus generaciones puedan decir: hubo alguien en mi familia, hubo una persona que me enseñó el camino de Dios, hubo alguien que me modeló lo correcto, hubo una persona que me enseñó cómo caminar, hubo una persona que me mostró el camino. Que seamos tú y yo hallados de esa manera en el nombre de Jesús. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Queremos darte la gloria, darte la honra,
por cada persona, Señor, que en este día se ha conectado a este mensaje, este culto virtual. Y queremos, Señor, glorificarte y agradecerte por haber enviado, Señor, a Jesucristo a la tierra, por cómo tú, Señor, has cambiado nuestra historia y la historia, Señor. Señor, gracias, porque así como nosotros lo hemos visto, millones de hombres y mujeres también han sido, Señor, el objeto, testigos del poder tuyo, Señor. No solamente salvando, sino restaurando, bendiciendo, sanando familias. Señor, hoy oramos por cada persona que se ha conectado acá y sus familias extendidas. Y declaramos que la salvación toca sus puertas, Señor. Que la salvación entra y se muestra, Señor, como la luz del alba. Padre, que tú seas la retaguardia de cada persona que está aquí hoy conectada, Dios. En el nombre de Jesús. Padre bendito, abre, Señor, nuestro corazón para que entre ese Rey de Gloria, para que podamos vivir como tú lo has mandado, Señor. En el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos la gloria, dale la gloria al Señor en este día. Bendecimos tu nombre, Señor. Tú eres el único y sabio Dios, el 3 veces santo. Toda gloria, toda honra sea a ti, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.